Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud, al cual todos ustedes pueden acceder, incluso para revisar conferencias pasadas de temáticas pasadas que sean de su interés. Entonces, para la tarde de hoy tenemos dos conferencistas. Nuevamente vamos a contar con la presencia del doctor José William Martínez, que lo presenté la vez anterior, pero inicia esta tarde el doctor Jorge Enrique Machado Alba. El doctor Jorge Enrique Machado Alba es médico egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, tiene una maestría en farmacoepidemiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, una maestría en investigación en farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un doctorado en farmacología también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él dirige el grupo de investigación de farmacoepidemiología y farmacovigilancia. El grupo está reconocido en Colciencias en categoría D. Y el doctor Machado está clasificado en este momento como investigador junior. El grupo cuenta en su historial con 13 premios de investigación, de los cuales pues imposible mencionar los 13, pero de los cuales tal vez diríamos que de los más sobresalientes son los premios conseguidos en los congresos nacionales de farmacología y también en un congreso latinoamericano de farmacología. Entonces voy a permitir que él nos cuente de qué nos va a hablar y que nos tenga muy concentrados en la siguiente hora con su temática. Muchas gracias, doctor Machado. Eso debe ser desde aquí. Está la cámara enfocada para acá. Ah, bueno. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, la idea es que hablemos de las bases de datos y saquémoslo. Muy bien, la idea es que hablemos hoy de bases de datos y de paquetes estadísticos. Entonces vamos a tratar de conocer algo al respecto, de saber cuáles son las bases de datos más importantes y qué oportunidades en investigación nos ofrece una base de datos, qué podemos hacer con ellas, cómo podemos acceder. Hay algunas bases de datos que se pueden obtener información sin mucha dificultad. Hay bases de datos en nuestro país a las cuales también se puede acceder. Y hablaremos después de los diferentes paquetes estadísticos que existen, veremos los nombres de algunos de ellos y mencionaremos en particular uno que es quizá el que nosotros utilizamos en nuestro grupo de investigación y daremos algunos ejemplos de trabajos que se pueden hacer a través de las bases de datos. Traeremos ejemplos nuestros y traeremos un modelo de cómo llegar finalmente a un trabajo que pueda ser publicado y que pueda tener algún tipo de impacto en la salud. Entonces, bueno, arranquemos. Estamos en el seminario de investigación y hablaremos específicamente de las bases de datos. Empecemos con eso. Entonces, aquí simplemente recordemos que una base de datos es un almacén. Eso tiene diferentes nombres, pero básicamente es una bodega o un almacén de información donde podemos albergar o guardar una gran cantidad de datos que puedan ser obtenidos de diferentes fuentes y que puedan posteriormente ser consultados para que esa información pueda ser utilizada con algún fin específico. En nuestro caso lo que nos interesa son fines relacionados con la salud, así que uno puede obtener información que pueda ser utilizada para tomar decisiones o para hacer investigación en particular. El concepto como tal de base de datos surge por allá en el año 1963 en un simposio que hubo en la ciudad de Los Ángeles y a partir de eso se planteó la necesidad de hacer bases de datos, pero no fue tan temprano que aparecieron, por lo menos las bases de datos en salud. La primera base de datos en salud que se creó es esta, que se llama el General Practice Research Database, que es una base de datos del Reino Unido, que se planteó empezar a hacerla en 1986 y empezó a funcionar a partir del año siguiente. Y entonces, esta base de datos hoy en día recoge información de más de 500 centros de salud del Reino Unido, o sea que tiene información grandísima, y recoge datos de alrededor de 55 millones de personas año. Obviamente no ese es el número
de personas que hay allí afiliadas, sino de acuerdo al número de consultas a las que acuden, arroja que haya tal cantidad de información, pues. Y pues hay todo tipo de datos, hay los datos demográficos de esos pacientes, los datos clínicos, los datos de las ayudas para clínicas que se tengan, la tensión arterial, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicosilada, bueno, todos los datos que nos pueden interesar. Incluso ellos recogen información sobre los medicamentos y las reacciones adversas que presentan los pacientes que están tomando ciertos medicamentos. Entonces es una base de datos riquísima, que tiene información muy, muy valiosa, pero en gran medida circunscrita al Reino Unido, pues, si la utilizan en general las personas de allí o quienes deseen acceder, pero hay que pedir permisos especiales, pues, y en ocasiones pagar. Hay otra base de datos, una gran base de datos, que es la que tiene Medicaid y Medicare, que es el servicio del seguro social, lo que sería el equivalente al seguro social en Estados Unidos, y esta base de datos alberga información de casi 100 millones de personas. Es una base de datos gigantesca que tiene también información recogida de muchos años atrás de todas las variables clínicas y paraclínicas de todos los pacientes que están afiliados, pues, a este sistema de seguridad social de ese país. Esta es una base de datos que no tiene costo, pero igual hay que pedir permisos. Pero hay muchísima información que se podría acceder y hay investigadores que se valen de ella para hacer muchos de sus trabajos. Es valiosa y hay que tenerla en cuenta. Por ahí aparecen otros nombres de bases de datos diferentes. Hay unas muy, muy famosas. Hay una que se llama el Kaiser Permanente, que es un sistema privado de seguridad social en Estados Unidos, que también es el mejor sistema calificado en ese país por la calidad de la atención que brinda y por la modificación en las variables de morbilidad y mortalidad de las personas que están afiliadas. Y tienen una base de datos, pues, de consulta, obviamente es privada y hay que pagar para eso, pero tiene información valiosísima. Hay otras como la de Saskatchewan en Canadá, que también es muy importante y es más fácil acceder. Bueno, hay muchos países, la mayoría de los países del norte tienen bases de datos que o gratuitas o pagando, pues, se puede llegar a ellas. En nuestro país, uno podría hacerse la pregunta, bueno, y aquí en Colombia hay bases de datos que se puedan consultar. Bueno, el DANE, por ejemplo, tiene una base de datos importante con variables demográficas y se puede consultar a mucha de la información, pero no se puede acceder a los datos específicos de las personas. O sea, si uno quiere cruzarlo con personas es difícil, pero sí vienen todas las variables recogidas allí. Lo que pasa es que aquí hay una norma, pues, de confidencialidad de la información que impide en alguna medida acceder a algunos de los datos. Hay empresas, en este caso hay empresas privadas que también tienen bases de datos. Ahora les voy a mostrar ejemplos de lo que hacemos nosotros en nuestro grupo de investigación con información que se obtiene de una base de datos de una empresa que se llama Audifarma S.A., que es un dispensador de medicamentos que le entrega fármacos y otros elementos, pues, a alrededor de 6,5 millones de personas en el país, personas que están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y a unas 32 o 33 entre clínicas y hospitales de nuestro país. Entonces, ahí hay información recogida acerca de la dispensación de medicamentos y una cantidad de variables asociadas al uso de los medicamentos. Ahí se tiene el lugar en que fue entregado, la edad del paciente, se tiene, bueno, el sexo y se tiene todos los medicamentos que pueda recibir el paciente. Entonces, nosotros utilizamos, ahora les mostraré, utilizamos variables sustitutas para inferir morbilidad, dado que no podemos acceder específicamente a los diagnósticos de los pacientes, pero es una base de datos que va creciendo y que en algún momento tendrá también los códigos del sistema, pues, de clasificación internacional de las enfermedades, y entonces se podrá incluso cruzar con morbilidades específicas. Esta es una base de datos que recoge información desde el año 96, información confiable desde el año 96, o sea que vamos a completar ya 10 años
de información continua de tal cantidad de pacientes, que eso permite muchísimas posibilidades. Es una base de datos nuestra, acceder a ella no tiene ningún costo, o sea, hay otras bases de datos que venden la información. En este caso es una base de datos que ofrece las posibilidades a los investigadores del país, y lo único que hay que hacer es presentar un proyecto que tenga obviamente los referentes científicos y los avales éticos para poder recoger la información sin que se violen los principios de confidencialidad pues, de los pacientes, y pues está a disposición de todos los que puedan estar interesados. Muy bien, ¿qué se puede hacer con ellos? Entonces uno puede obtener información histórica y actualizada, que ya lo hemos mencionado, puede ser fuente para estudios epidemiológicos, uno puede obtener de las diferentes bases de datos información suficiente para saber qué está ocurriendo con la epidemiología de las enfermedades en un país. Van a ver que muchos de los estudios que están publicados tienen información obtenida de esas bases de datos, y entonces se puede saber cuáles son, cómo es la tendencia, por ejemplo, en diferentes tipos de enfermedades. Hay bases de datos especializadas en cáncer, por ejemplo, y se sabe qué está ocurriendo en cada uno de los países al respecto. Y obviamente se pueden hacer pues, cientos de investigaciones. Ahora les mostraremos ejemplos pues, de esto. Muy bien, hay también bases de datos bibliográficas, no solo de pacientes, hay bases de datos de acceso a información que ya está publicada o que está online, pues, y que se puede acceder a ella esperando el momento de la publicación. Yo creo que la más importante de todas las bases bibliográficas es esta, es el Medline, que es la base de datos de la biblioteca médica de los Estados Unidos, administrado por el Instituto Nacional de Salud de ese país, y es una base de datos que recoge información pues de toda la biblioteca médica, de toda la biblioteca de enfermería y de la biblioteca odontológica de ese país. En realidad es la sumatoria de todas ellas. Tiene en este momento información de unas 4.800 revistas diferentes de todo el mundo, con unos criterios altísimos para poder ingresar al Medline. Allí solo ingresan las mejores revistas del mundo, no ingresa cualquiera, sino solamente aquellas que cumplen una serie de requisitos para garantizar que lo que se está publicando ha sido sometido a suficientes pruebas de calidad. Y entonces allí están las 4.800 mejores revistas que uno se puede encontrar. Hay información desde el año 1966, pero se están haciendo esfuerzos para ir incorporando información de años previos. Hay revistas que tienen más de 100 años, New England Journal y otras tienen más de 100 años, y entonces la idea es proveer también la información antigua. Y en este momento ellos publican que tienen más de 24 millones de citaciones. O sea, uno podría hacer la búsqueda allí de más de 24 millones de artículos diferentes que han sido publicados a lo largo de este tiempo. Entonces, si hacemos una búsqueda general sobre esta base de datos, este será un pantallazo. Aquí le pusimos una palabra clave que es diabetes mellitus, y entonces le decimos que nos busque información referente a esto. Ya la página incluso los ayuda, ya tiene descriptores cuando uno empieza a digitar. Es muy sencillo porque si uno no sabe muy bien cómo se escribe la palabra, él le va alimentando allí con una pantalla donde aparecen todos los datos. Entonces le dijimos diabetes mellitus y él arrojó que había en ese momento 372.000 artículos publicados en esas 4.000 y pico de revistas sobre diabetes mellitus. Bueno, si uno hace una búsqueda y quiere leer 300 y pico mil artículos, pues no le alcanzará la vida para eso, lo cual quiere decir que probablemente estemos desenfocados en nuestra búsqueda. Si le decimos que busque específicamente ahora sobre el tratamiento de la enfermedad, entonces, bueno, el panorama mejora y ya no hay 300.000, sino 200.000 referencias distintas, y digamos que nos acercamos un poquito al hacer ese cambio, pero sigue siendo demasiado extenso. Podemos filtrar, podemos crear una serie de filtros, y entonces uno podría decirle, no, arrójame solamente reviews,
o manden información solamente de los últimos 5 años, y eso nos deja con información más cercana. Aquí le pusimos finalmente la información solamente del último año y nos dejó con 15 artículos. O sea que aquí llegamos a algo que sí podemos leer y consultar. O sea que podríamos llegar a hacer una búsqueda de algo que realmente nos interese. Bueno, incluso existe la posibilidad de que le pongamos que solo nos arroje aquellos que tienen el artículo completo disponible y de forma gratuita, porque gran parte también de los manuscritos o los artículos están publicados y al acceder a ellos habrá que pagar. Entonces, cada que entramos a uno de los artículos que estaban allí publicados, él nos arrojará un abstract como este, y uno podrá leerlo y saber si la información que está allí le interesa o no le interesa, si le sirve o no le sirve, y si es así, muchas veces tiene el link de la siguiente base de datos donde está publicado. Hay una gran cantidad de otras bases de datos que se encargan de eso, entonces podemos ingresar a esta, y ahí estará el acceso al PDF del artículo. Entonces podremos descargar. En este caso, este es un ejemplo de una base de datos que cobra. Muchos de los artículos cuestan entre 15 y 35 dólares en promedio. Algunos de ellos hacen promociones de un día, entonces uno puede pagar 30 a 50 dólares y le dejan descargar todos los artículos que le interese ese día, y eso puede ser una ventaja. Sin embargo, hay más formas pues de buscar lo que nos interesa pues en la red. Hay muchas otras bases de datos. Hay una importantísima que es ScienceDirect. ScienceDirect es la base de datos, yo creo que la más importante a la que está suscrita nuestra universidad, la Universidad Tecnológica de Pereira, y a través de ella podemos acceder a una gran cantidad de los artículos que están publicados en Medline, o incluso que están por fuera de Medline, pero que están publicados por revistas también de reconocida trayectoria. Muchos de los artículos de ScienceDirect pertenecen a una red que se llama Elsevier, y hay Elsevier en lengua inglesa, ya hay Elsevier en lengua española y en otras lenguas, y entonces hay muchísima información al respecto. Y habría que hablar también de la base de datos de Cochrane. Cochrane, el sistema de colaboración Cochrane, fue desarrollado a partir de las ideas de un investigador epidemiólogo que se llamó Archibaldo Cochrane, que planteó los principios de lo que hoy llamamos medicina basada en la evidencia, y de que deberíamos siempre basarnos en la mejor información posible para tomar las decisiones. Entonces se creó una idea de desarrollar, de ponerle estadística a la ciencia y de recoger siempre los mejores estudios que hubiese publicados, especialmente los ensayos clínicos controlados, recoger una gran cantidad de ellos, ponerle estadística y definir si la información que estaba recogida en todos ellos era o no favorable y me permitía o no tomar decisiones al respecto. Entonces, la colaboración Cochrane publica solamente metaanálisis, y es una base de datos fundamental que todos debemos aprender a consultar, porque allí solo recogerá la mejor y mayor evidencia posible frente a cada uno de los problemas. La mayoría de los trabajos se pueden descargar sin costo, pero también hay algunos que se pueden, pues hay que pagar por ellos. Muy bien, entremos aquí a ScienceDirect, y entonces, igual que en el Medline, uno puede colocar datos de interés, el nombre, las palabras clave, o el nombre de los autores que estemos buscando, o el nombre de la revista, en cualquiera de los casos. Aquí pusimos un ejemplo buscando un trabajo. Hay un trabajo que salió publicado en nuestro grupo el día de ayer, que es este, y entonces decidimos incorporarlo. Y es un trabajo que está relacionado con la inclusión en nuestro POS de los nuevos medicamentos por algo que se llamó el Acuerdo 029, que empezó a regir para el POS del año 2014. Entonces, ese Acuerdo 029 introdujo nuevos medicamentos. Hasta antes de eso había una serie de medicamentos esenciales que estaban allí, y a partir de allí aparecieron unos nuevos fármacos, y entonces quisimos ver qué ocurría con la utilización de los nuevos medicamentos en nuestro país,
e incluso qué estaba ocurriendo con los costos de la atención al tener que utilizar nuevos medicamentos. Y aquí hay una de las gráficas donde podemos observar la línea oscura, es la de los medicamentos nuevos. Ahí está específicamente en dosis diarias definidas por 1000 habitantes y día, cómo fue aumentando el número de dosis de los medicamentos del 0,29, vamos a ver si este puntero nos lo permite, un crecimiento continuo, y los medicamentos homólogos, los que ya estaban en el post, cómo fueron disminuyendo a lo largo del tiempo. Y aquí están 4 de los ejemplos más importantes que pudimos obtener allí. Este es lovastatina comparado con atorvastatina. Atorvastatina dejó de lado a la lovastatina en muy poco tiempo, prácticamente en 12 meses de haber ingresado. Este es sertralina versus fluoxetina. Este es esomeprazol, un medicamento que sería muy discutible, porque bueno, sertralina tiene evidencias de que es superior a otros antidepresivos, hay mejores resultados con este. Atorvastatina, digamos que es una estatina que logra reducciones de las lipoproteínas en un porcentaje mayor que la lovastatina. Pero esomeprazol no ofrece ninguna ventaja con omeprazol, sin embargo está creciendo y también lo va a superar. Y este es otro ejemplo, el de las insulinas análogas. Aquí solo mostramos insulina glargina versus insulina NPH. Y ya se encontraron, en realidad estos datos son hasta diciembre 31 de 2013, y ya se encontraron y ya se utiliza más glargina que NPH. Y hay serias discusiones al respecto, porque no se ha demostrado que los análogos de insulina sean superiores en efectividad, son equivalentes. Tampoco se ha demostrado que sean superiores en general mejor calidad de vida, producen la misma calidad de vida, digamos que limitada, que puede tener un diabético que se inyecta, y tampoco hay diferencias en la adherencia. Sin embargo, hay grandísimas diferencias en el costo. Cualquier análogo de insulina cuesta 2 o 3 veces más que cualquier insulina humana convencional. Así que eso trajo una carga importantísima de costos para nuestro sistema de salud, que creímos que valía la pena ser analizado y que salió publicado en esta revista, que es una revista, la revista se llama Valuing Health, que es la revista de ISPOR, que es la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía. Así que esperamos que sea un referente para la toma de decisiones en un futuro, pues relacionado con estos. Obviamente hay hecho un análisis económico de cuánto le está costando de más a nuestro sistema de salud haber introducido esos medicamentos. Otros ejemplos que les podemos dar, bueno, antes de seguir con el ejemplo, toda la información que aparece consignada aquí se obtuvo de una base de datos de la que les mencioné hace un momento. Aquí hay información solamente de allí, no hay información tomada de historias clínicas, ni entrevistando pacientes, ni examinándolos, ni nada. Todo se obtuvo específicamente de una base de datos. Les voy a dar más ejemplos. Este es un trabajo que publicamos hace unos meses, específicamente sobre diabetes. Queríamos saber el tiempo que se están demorando los pacientes en nuestro país para empezar terapia con insulina. Entonces, lo que planteamos fue hacer un análisis de sobrevida, mirando pacientes de nuevo que iniciaban con terapia para diabetes mellitus tipo 2, con antidiabéticos orales, y los seguimos en el tiempo, los seguimos durante 5 años. Ubicamos pacientes a lo largo de 2 años y a cada uno de los pacientes los seguimos en la base de datos, específicamente los siguientes 60 meses, para poder establecer en qué momento de los siguientes 5 años iniciaban terapia con insulina. Entonces, hicimos un análisis de este tipo, es un análisis de Kaplan-Meier. Toda la información igual se obtuvo de una base de datos sistematizada y encontramos, entre otras cosas, esta es la forma en que se fueron insulinizando, y observamos que se insulinizan o que inician terapia con insulina más mujeres que hombres, y que hay diferencias estadísticamente significativas en eso, que arrancan más temprano también que los hombres. Hay un pico de insulinización como a los 6 meses de iniciar el tratamiento y otro pico al final del periodo de seguimiento. En realidad encontramos que el 26% de los diabéticos tipo 2 inician terapia con insulina en un lapso de 5 años, y que el tiempo promedio para iniciar la terapia con insulina es de unos 30 meses.
un rango entre 1 y 60 meses. Comparados con otros países, encontramos lugares donde solo inicia insulina el 15% de personas en el mismo periodo de tiempo. O en el Reino Unido hay un estudio que es el UKPDS que muestra que el 50% de los pacientes pasan a terapia con insulina. Así que estamos como en la mitad. Suecia tiene un 25% de inicio de insulina. Y entonces, bueno, eso sirve probablemente para que uno sepa en dónde está, qué está ocurriendo en nuestro país, y nos veamos si estamos siendo insulinizadores precoces, si estamos combatiendo rápidamente en esos pacientes que están con hemoglobinas muy altas, el riesgo de que desarrollen complicaciones microvasculares o no lo estamos haciendo. Muy bien. Sigamos entonces. Este es otro ejemplo de un trabajo que hicimos con una base de datos. Específicamente queríamos saber qué y cómo se están utilizando las hormonas tiroideas. Esto lo hicimos con el semillero de investigación. Aquí participaron solamente estudiantes, bueno, un miembro del grupo y estudiantes. Salió publicado el año pasado y, bueno, encontramos información interesante. Si uno mira esa gráfica se da cuenta pues que el hipotiroidismo es un problema principalmente de las mujeres. Esta información vuelve y juega desde una base de datos y aquí encontramos que se utiliza en nuestro país. Pese a que hay más de 5 o 6 presentaciones de hormona tiroidea, en nuestro caso prácticamente solo se utiliza la de 50 microgramos y en alguna medida la de 100 microgramos, pero todas las demás no se emplean. Y entonces ya tenemos los datos de las dosis a las que se está empleando, la dosis promedio, la dosis diaria definida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nos encontramos con una dosis promedio de 280 y pico microgramos de hormona tiroidea cuando la dosis diaria definida es de 150 microgramos. Y ahí hay que hacernos varias preguntas y esperamos hacer un siguiente trabajo para mirar la efectividad de la terapia para el hipotiroidismo, porque tenemos ahí una duda, una inquietud, y es por qué los pacientes están recibiendo dosis superiores a las recomendadas por OMS. ¿Qué está ocurriendo? ¿Será que nuestros pacientes requieren que las dosis sean mayores y existe algún factor ambiental, genético, de otro tipo que pueda estar influyendo? Pues no lo sabemos aún, pero el estudio hecho sobre esta base poblacional nos permite plantearnos preguntas, plantear hipótesis que podamos después en otro tipo de estudios tratar de aclararlas. Muy bien, pasamos ahora entonces a los paquetes estadísticos, que sería la segunda parte de nuestra actividad. Existe una gran cantidad de paquetes estadísticos, ahí aparece el nombre de muchos de ellos. El primero que yo conocí fue EpiInfo, y cuando estaba estudiando pues en la universidad nos tocó empezar a trabajar con EpiInfo, pero había que aprenderse una cantidad de comandos y yo recuerdo claramente que yo los aprendía un día y los olvidaba al siguiente. Así que nunca pude trabajar con EpiInfo, fue muy difícil para mí, pero muy bien, fue el de los orígenes. Hay otros muy potentes, RSAS. Algunos plantean que los 3 primeros que están en esa lista, incluyendo el SPSS, son los más poderosos paquetes estadísticos que se puedan utilizar. En nuestro caso, en el grupo de investigación nuestro, utilizamos SPSS. En este momento tenemos la versión 22, este año debe salir la 23, tenemos la licencia del equipo y está disponible, pues si alguien quiere venir a trabajar, lo tenemos instalado en un computador en nuestra oficina, pues, y se puede acceder a él y obtener cualquiera de sus herramientas, pues, actualizadas y licenciadas. Hay otros paquetes, incluso hay uno que se llama PSPP, que es un paquete de software libre que trata de parecerse al SPSS, pero no tiene la cantidad de herramientas que tiene este. Hay uno que está instalado en todos los computadores casi del mundo, que es Excel, que es un muy buen paquete estadístico y se puede utilizar, y tiene muchas herramientas, hay que aprender a utilizarlas, pero es una herramienta también muy valiosa. Bueno, y están los demás en sus diferentes versiones. Les voy a mostrar aquí unos pantallazos de SPSS
Y en realidad a mí me gusta porque es un paquete bastante amigable, digamos que se parece en gran medida al Excel y al entorno de Windows. De hecho, el SPS se llama así, en este caso la versión 22 para Windows, y está hecho en un entorno que sea amigable específicamente para ellos. Entonces, pues es muy sencillo. Este es el primer pantallazo que le arroja a uno cuando lo abre, le permite abrir los últimos trabajos que uno tenga allí dispuestos o abrir nuevos trabajos, no importa. Y este es el entorno que genera. Se parece una hoja de cálculo de Excel con una serie de ventanas que uno puede abrir o que puede desplegar y donde podrá encontrar herramientas diferentes. La información no solo pues se puede consignar directamente allí, o uno la puede importar de cualquier otro tipo de archivos planos, por ejemplo. Lo usual que nosotros hacemos es digitar la información o obtenerla. Nosotros tenemos una base de datos que almacena toda la información de medicamentos, que está montada sobre una plataforma de un proveedor que se llama Oracle, que es uno de los proveedores de software más grandes del mundo. Y entonces hay una herramienta de búsqueda de la información que se llama Business Objects. Y el Business Object permite importar toda la información sobre el uso de medicamentos que uno le ordene conseguir y la exporta después a un archivo plano, que puede ser en Excel. Así que nosotros utilizamos muchas veces Excel o Access también, cualquiera de los dos, y el SPSS permite importar la información de cualquiera de las dos herramientas y de otro tipo pues, de archivos planos. Así que este fue importado específicamente de Excel y ahí aparecen datos pues, de el documento, la edad, los grupos de estudios, ciudades, bueno, etcétera, etcétera, las diferentes variables que tuvimos en cuenta allí. Lo siguiente, les muestro aquí, uno busca para hacer los análisis, entonces despliega una ventana, vamos a hacer estadísticas diferentes, si quisiéramos ver solamente frecuencias, por ejemplo, le diríamos, y entonces él nos muestra ahí la frecuencia de cada uno de los que están en nuestra base de datos. En el caso allí del género, unos y ceros, allí calificamos, bueno, podrían ser Fs y Ms para calificar a hombres y mujeres, o el nombre que le queramos poner. Para nosotros es muy sencillo porque después en los análisis bivariados y multivariados pues utilizamos códigos binarios, pero uno puede utilizar lo que quiera, no hay ningún problema y él no lo obliga a esto. Entonces aparece toda la información desplegada y uno lo puede ir almacenando y puede hacer los diferentes análisis estadísticos que le interesen. Entonces todas las pruebas que ustedes se puedan imaginar están allí, todos los test paramétricos y no paramétricos, ANOVA, chi cuadrado, todas las formas de regresión logística, los graficadores para gráficas sencillas o complejas pueden estar allí. Todos están incluidos pues, en él. Les voy a mostrar algunos ejemplos más. Este es un trabajo que está en una revista española y queríamos ver qué antiepilépticos estaban utilizando en nuestro país y cómo se estaban utilizando. Entonces obtuvimos información también de nuestra base de datos. Y en ese caso la información no fue como en el trabajo de hormona tiroidea, que era de 29.000 personas. Este es un trabajo hecho con 13.700 personas, pero es también una base de datos amplísima. Piensen que hemos publicado trabajos con más de 100.000 pacientes. Tenemos uno de antiulcerosos con 111 o 113.000 pacientes, si no estoy mal. O sea, podemos tener información grandísima para esto. Esta es una gráfica hecha por el SPSS, una de esas pirámides poblacionales donde está la distribución de los pacientes que toman los antiepilépticos por sexo y por edad. Y aquí aparecen los medicamentos que encontramos con las dosis usuales, las dosis, la media, la moda, las diferencias por sexo, la edad promedio de esos pacientes. Bueno, toda la información que planteamos en nuestro protocolo obtener están allí y pudimos hacer diferentes análisis, inclusive hacemos análisis para tratar de establecer relaciones que haya entre el uso de medicamentos con otros medicamentos, riesgos de interacciones, uso de medicamentos en monoterapia o en terapia combinada y el riesgo que eso puede tener para los pacientes. A veces observamos que los pacientes están recibiendo medicamentos que no están indicados. Nos hemos encontrado diabéticos con medicamentos que pueden causarle daños, o pacientes con depresión que reciben más de un antidepresivo y los ponen a riesgo de síndrome serotoninérgico. En este caso, con antiepilépticos buscábamos
si estaban o no recibiendo terapia combinada con diferentes antiepilépticos, y eso podrá ser un indicador de la severidad de la epilepsia que tenga el paciente y de la necesidad de utilizar más de un medicamento para lograr el control de las crisis. Entonces identificamos las variables que se asocian con el uso de terapia combinada, y esas variables son las que nos permiten después hacer otro tipo de estudios ya enfocados en el paciente y en la historia clínica del paciente para poder saber específicamente qué está ocurriendo con su tratamiento. Aquí hay información sobre si lo reciben en terapia única o combinada, etc. Les voy a mostrar un último ejemplo de información obtenida también de una base de datos de este tipo. Miramos el consumo, la evolución del consumo de medicamentos de alto costo. Recordemos que nuestro sistema de salud tiene 4 grupos de medicamentos. El primero es el de los programas especiales, el segundo es el de los medicamentos para uso ambulatorio que están en el POS, el tercero es el grupo de medicamentos para uso hospitalario y el cuarto es el grupo de medicamentos que son catalogados como de alto costo, porque son los medicamentos que se utilizan en las enfermedades que conocemos como catastróficas o de alto costo. Entonces allí están los antirretrovirales, están los antirreumáticos, están los medicamentos para el tratamiento del cáncer, de la insuficiencia renal crónica, entre otros. Bueno, ahí están todos un buen grupo de medicamentos. Entonces, en algún momento nos dimos a la tarea de mirar cómo estaba haciendo la evolución del consumo de este tipo de medicamentos y qué impacto estaba teniendo sobre la parte económica del sistema de salud nuestro. Y entonces, aquí tenemos información tomada desde el año 2005 de nuestra base de datos hasta el año 2010, y ahí podemos observar cómo año a año ha ido creciendo el número de usuarios en esa base de datos que reciben medicamentos de alto costo. Ahí hacíamos las extrapolaciones, comparado, esta base de datos es de 6,5 millones de personas, eso viene a ser algo así como el 14% de la población afiliada al país y el 30% de la población afiliada al régimen contributivo. Así que hicimos las extrapolaciones de cuánto le podía estar costando esos incrementos al país y obtuvimos información incluso de las diferentes cuentas que alimentan el sistema de medicamentos de alto costo, porque hay medicamentos que están en la cuenta de catastróficas, que son los que están en el grupo 4 de medicamentos dentro del POS, pero hay otros que se obtienen a través de CTC o de tutelas. Y entonces vemos como la cuenta de tutelas es la que más ha crecido, la cuenta de CTC, es la que más ha crecido en nuestro país. Y obviamente eso ha traído unos incrementos importantísimos en los costos de la atención. Ese artículo fue tomado como uno de los tantos pues, que se emplearon cuando se hizo la política farmacéutica nacional para el año 2013. Entonces, ese tipo de información obtenida puede ser utilizada para la toma de decisiones en nuestro país y puede obviamente dar o brindar información que sea útil pues, para cualquiera de los actores del sistema. Bueno, solo resta darle las gracias por su asistencia. Y bueno, atender cualquiera de las preguntas. Ahí está el correo electrónico con el que nos pueden contactar o me pueden contactar a mí en el grupo para que si existen inquietudes o quieren hacer algún trabajo de investigación y acceder a nuestra base de datos, pues podamos plantear la forma para hacerlo. Muchas gracias. Muy bien. Sí, sí. Ay, qué dicha. Bueno, buenas tardes. Vamos a comentar la parte de análisis de datos, pero aquí pues no, la idea no es mostrar pruebas de hipótesis ni indicadores de evaluación
estadística ni epidemiológica, sino el concepto. Lo que debe primar sobre el valor de P, sobre la media, sobre la varianza, es de eso lo que queremos discutir. Entonces, el análisis de datos está en muy función de los, como dice allí, objetivos, de los métodos, de lo que vamos a evaluar, tiene que ver con la referencia bibliográfica, o sea, no podemos hacer análisis al margen del marco teórico, del desarrollo de lo que es la ciencia y la tecnología, y el análisis de datos, como dijo el profesor Machado, y les mostró, requiere de software especializado. Los programas son necesarios porque ya no podemos publicar medias, varianzas o proporciones exclusivamente. Ya el conocimiento y el desarrollo tecnológico nos permite a nosotros avanzar más allá de unas frecuencias, y por eso los programas son muy especializados. Unos son libres y otros son licenciados. El profesor ahorita nos mostraba, vi que teníamos salidas con SPSS, un software licenciado importante, útil, relevante, costoso en términos generales, y existen otros que son igualmente útiles, importantes, relevantes, con un costo inferior o un costo superior. Pero también existe software libre, y en ese caso les invito a que consulten R. Ustedes se van a Google, buscan R, y ahí con él ustedes van a definiendo cómo se va a hacer la parte de los análisis. Entonces existe de todo en la parte de programación. Entre más especializado, pues puede requerir de mayores costos o de mayores apoyos. Entonces, el objetivo del análisis realmente lo debemos ver como un ejercicio de medición. O sea, vamos a medir, vamos a estimar un efecto, una incidencia, una prevalencia, pero también tenemos que ser conscientes de si eso que estamos estimando no está libre de sesgos. Hay sesgos asociados a la información, a los datos o no. La estimación, ¿qué tan precisa es? ¿Cuánto pesa el error aleatorio en esa precisión? Entonces, la validez está definida como libre de sesgos, y la precisión está definida en función de que tiene poco error aleatorio. No es el objetivo del análisis una prueba de hipótesis. Puede serlo en algunos momentos, pero no necesariamente para publicar yo tengo que tener un valor de P. Lo que necesitamos entonces tener claro es que el análisis que tenemos que hacer es de acuerdo a los objetivos y muy definido por los métodos. O sea, un estudio de casos y controles no se analiza igual que uno de cohortes, y ninguno de esos dos se analiza igual que un ensayo clínico. Son métodos muy diferentes, pero muchas veces para poder publicar no necesito un valor de P. Entonces, en ese proceso de análisis de datos hay unos pasos lógicos a dar. Primero, editar. Nosotros tenemos en el proceso de edición que evaluar si tenemos errores, si tenemos inconsistencias con los datos, si algo no es coherente con la fuente de información. Tenemos que también en ese proceso de editar, se llama como depurar la base de datos, quitarle alguna basura. Esto es muy relevante, sobre todo ahorita para ensayos clínicos que quieran aspirar a tener un registro FDA o de la EMEA o de la Asociación de Control de Japón, porque no podemos hacer una base de datos donde nosotros queramos, si queremos hacer un ensayo clínico que pretenda hacer un registro. El ensayo clínico en la parte de bases de datos me exige cumplir unas normas que son las normas ICH de armonización, y allí ellos definen quién es el que me puede ofertar a mí el servicio de bases de datos. O sea, yo no puedo, si estoy haciendo un ensayo clínico y yo quiero un registro de FDA o un registro de EMEA, debo contratar el servicio de bases de datos.
Y ese servicio de bases de datos lo que va a tratar es de generar visibilidad, todas las huellas que yo haya hecho en la base de datos, es decir, entré a la base de datos, qué hice, digité, qué digité, cambié, qué cambié y por qué cambié. Entonces, esos son los elementos. No puede entonces uno muchas veces decir, bueno, lo voy a hacer en Excel, porque el compromiso que tenemos de calidad puede impedir que uno, por ejemplo, digite en Excel, porque en Excel la dificultad que tiene, que se hace muy sencilla la base de datos, es que no deja huellas. Bueno, ya pasado el proceso de edición, hemos eliminado lo que sería como las inconsistencias y los errores, pasamos a resumir. Tenemos que presentar los datos como cuando se presenta un caso. Entonces, en el caso decimos, fulano de tal edad, tal sexo, procedente de tal parte, que consulta por este motivo, el cuadro clínico empezó de esta manera. Bueno, hace uno toda la narración del caso. Aquí, en resumir, es en tener no un caso, sino una serie de individuos que hacen parte del grupo experimento, del grupo control, del grupo de los casos, de los testigos, etcétera. Los tengo que presentar en forma resumida. Entonces, esos datos los voy a presentar en tablas o en gráficos, o puedo presentarlos en texto. Es algo que tengo que hacer. En general, lo que presentamos más en gráficos es lo que no siempre el gráfico es una buena manera, no siempre el cuadro es una buena manera. Tenemos que ahí sí ingeniarnos la manera en que nosotros podamos comunicar más claramente los datos, y eso se refiere a esa parte de resumir, seleccionar la tabla, el gráfico, el texto que nos permita resumir la presentación de los sujetos de investigación. Vamos a estimar una media. Entonces, si hay una estimación de una media, se recomienda, por favor, póngale un intervalo de confianza. Si vamos a estimar una proporción, que vaya con un intervalo de confianza. Si es muy importante el intervalo de confianza, va a decirles a ustedes si su estimación es más precisa o menos precisa. Cuando los intervalos de confianza de una media, de una varianza, de una proporción son amplios, entonces decimos que son medidas menos precisas. Generalmente es efecto de un tamaño de muestra pequeño. Cuando nuestro intervalo de confianza es más estrecho, quiere decir que nuestras mediciones son precisas. Y se deben hacer las interpretaciones de los resultados. Las interpretaciones son sencillas, es lo que nos está diciendo, es lo que podemos concluir con lo que se nos ha presentado en la parte resumida. Bueno, entonces es importante en la edición que nosotros tengamos calidad en la base de datos, que identifiquemos errores, que definamos la naturaleza de las variables. Es posible que nosotros hayamos definido que nuestra variable ingresos era una variable a nivel de razón, pero no nos da mucha variabilidad la variable, y de pronto esa variable de razón tenemos que categorizarla o la tenemos que volver como un orden, la tenemos que agrupar. Entonces las variables se van a comportar aquí como la tenemos allí, no como pensamos nosotros que inicialmente se iban a hacer. Entonces hay variables cuantitativas que terminan siendo nominales, unos y ceros. Entonces definimos la naturaleza de esas variables y en función de eso hacemos los análisis. Nosotros también tenemos que disminuir el número de veces de la información digitada, es decir, ojalá que una base de datos recogiera información que fuera susceptible de ser digitada, por ejemplo, con un escáner. Entonces hay escáneres que me pueden digitar muchos registros y no tengo yo que digitarla, o que al menos al digitar previamente haya sido codificada. Esos son aspectos de edición importante. ¿Qué otra cosa? Si ya no tengo datos, ya no tengo errores, puedo buscar atípicos. Los atípicos están por fuera de lo esperado. Entonces yo puedo tener un dato atípico en un peso, en una estatura, en una presión, en un hemograma, en un recuento de leucocitos. Esos datos atípicos nosotros tenemos que identificar si corresponden a un error o si son reales, porque los atípicos pueden ser reales.
Entonces es muy importante esa parte de datos atípicos, identificarlos y concluir, no corresponden a errores. Entonces el dato atípico me permite a mí, debo tener claro de que no es un error, sino que es un dato atípico. Ahorita para la evaluación de ceros y unos, en la evaluación de ceros y unos, cuando tenemos variables, es importante y puede ocurrir con el SPSS. En el SPSS yo puedo tener ceros y unos, exposición 1 no expuesto 0, desenlace, no tiene el desenlace 0, tiene el desenlace 1. Y cuando se hace la tabla de 2 por 2 el cruce, entonces la primer celda no va a ser el expuesto que tiene el desenlace, sino que la primer celda va a ser el no expuesto libre del desenlace. Entonces, si yo no tengo claridad en eso, cómo está manejando el software, qué llama 0, qué llama 1, entonces yo puedo llegar a tener errores y, por ejemplo, reportar un factor de riesgo como un factor protector, pero no es error del software, es error de nosotros al no saber qué pusimos en 0 y qué pusimos en 1. Es muy importante la distribución de los datos. Ojalá pues, saber si la distribución es normal, no es normal, y si no es normal, qué distribución de datos tiene. Bueno, lo otro importante, sobre todo el comportamiento, los gráficos de dispersión, las barras, los histogramas, etcétera, ellos nos van a dar patrones de respuestas. Esos patrones de respuestas nosotros podemos pensar en algunas veces qué corresponde a normal, qué está bajito, qué está alto, qué está muy alto, qué está muy bajito. Eso serían la parte de consistencias de respuesta. Y se hace necesario el uso de software especializado, se enfatiza en eso. Bueno, entonces, en la parte de resumir, yo tengo que tener claro qué es la exposición y definir, esa es mi exposición. En general, cuando hacemos una investigación y tenemos un estudio como de casos y controles, cohortes, estudios mixtos o estudios experimentales, lo que tenemos son unas hipótesis. Entonces, en esa hipótesis yo tengo que tener claro qué es la exposición y cuál es el desenlace. Debo presentar la exposición, debo presentar el evento del desenlace y mirar cómo se comportó en forma univariada. ¿Cómo serán las otras variables? O sea, si yo estoy trabajando en pacientes oncológicos, muy probablemente intervenidos quirúrgicamente, entonces puedo pensar en el desarrollo de su hospitalización que aparezcan infecciones intrahospitalarias. Entonces yo puedo elaborar una cohorte donde está definida la exposición por el tipo de tratamiento quirúrgico, el desenlace de por si sale vivo o muerto de la institución, pero me aparece otro evento que es infección, le dio una infección por pseudomonas. Entonces la pseudomonas va a ser ya mi interés principal y puedo elaborar un estudio que llama anidado de casos y controles o un caso cohorte, donde los casos son los infectados y los otros son no infectados. Y entonces la exposición ahí, ¿cuál sería? Podría ser que la exposición fuera un catéter, que la exposición fuera la estancia hospitalaria, la exposición fuera un procedimiento quirúrgico o la exposición fuera, como ha ocurrido, algún dispositivo médico. Entonces las otras variables, la edad, el sexo, ¿qué vienen a ser? Entonces esas variables las vamos a llamar confusores. Los confusores son las otras variables que intervienen en la relación entre la exposición y el desenlace, pero que en estos momentos deben ser ajustadas. O sea, me interesa saber, por ejemplo, cuál es la relación entre una intervención quirúrgica y un desenlace, en este caso no deseado, infección, pero ajustado por la edad y el sexo de los pacientes. O sea, independiente de la edad y el sexo de los pacientes, cómo actúa la relación tiempo quirúrgico, tiempo anestésico, tiempo de recuperación, por ejemplo, con el desenlace de una infección. Entonces, todas las otras variables, incluida el diagnóstico, las condiciones de residencia, zona de procedencia, pueden ser confusores. Bueno, no es necesario aquí el uso en sí de estadísticas. Es necesario aquí la discusión acerca de qué llamo exposición, qué llamo desenlace y cómo estoy cuadrando las variables, cómo las estoy relacionando en un modelo teórico que está en el marco teórico, pero que aquí lo tengo que ver en los datos.
¿Para qué me sirven entonces las estadísticas descriptivas? Para la ubicación de atípicos. ¿Qué está por encima de una media? ¿Qué está por encima de una mediana? Que es muy distante de un rango intercuartil. Y esos atípicos son bastante importantes, ya sea porque estén por encima o por debajo, para poder explicarme el comportamiento de lo que deseo interpretar. A veces necesitamos interpretar cosas raras, cosas que no son eventuales. Cosas que son eventuales, no hacemos una investigación generalmente para saber lo que ya sabe todo el mundo, no queremos hacer una investigación que sea un refrito, queremos hacer investigaciones que realmente tengan aportes. Y muchas veces el aporte está en la definición de un evento de interés. ¿Y por qué es de interés? Porque es raro, porque es grave, porque es costoso, porque es difícil, porque es demasiado elaborado o porque tiene una repercusión importante en la calidad de vida y el bienestar. Entonces, los datos atípicos nos pueden llevar a hacer esas explicaciones. ¿Cómo hacer las tablas? Las tablas de contingencia N por K debió de ser son bastante útiles, sobre todo cuando tenemos varias estimaciones a evaluar, pero debemos saberlas construir. En general, se dice que usted no tiene más posibilidades de hacer una tabla de más de 5 categorías. 5 por 5 sería como la máxima categoría. Y para poderla hacer, usted tiene que tener mucho tamaño de muestra. O sea, en una tabla no puede estar llena de ceros. Si yo tengo una tabla de 5 por 5 y todas están llenas de ceros, mi tabla de 5